empezar a grabar antes de que se Sí, me olvide. La clase de hoy corresponde a la cuarta clase del curso Premedicina. Ya vimos primero los sistemas, la introducción a los sistemas, vimos tejidos y en la última clase vimos Células. célula. Entonces, ahora vamos con la introducción a la bioquímica. ¿Por qué introducción a la bioquímica? ¿Quién me puede decir por qué después de ver célula vamos a ver bioquímica? Para comprender bien su funcionamiento. Sí, tiene relación. Pero para recuerda, entender las reacciones químicas que suceden en los organismos. de reacciones químicas también, que vamos a hablar más en metabolismo, las reacciones químicas. Pero primero vamos con el nivel estructural. Si recuerdan, pues esta diapositiva está en todas, que son los niveles de organización de la materia. Sin embargo, recordamos que vimos primero sistemas. Ya va que esto no me queda bien aquí. Me tapa una parte de la diapositiva. ¿Cómo hago para acomodar esto? No olviden, lo voy a poner donde siempre vemos la clase. Cambiemos. Bioquímica. Aquí está. Aquí queda mucho mejor. Compartir. Mucho mejor. Podemos rayar y no se tapa. Ok. Entonces, repasamos la organización de los sistemas para entender por qué pasamos de célula a bioquímica. Recordamos, ok, vimos sistemas, los sistemas formados por órganos, formados por tejidos, llegamos al nivel celular y si recordamos la clase de célula, la clase que quedó grabada, el video no sé si lo vieron, recordamos que la célula tiene una composición química. Técnicamente la célula está formada por moléculas, ¿sí? Está formada por proteínas, por lípidos, carbohidratos, como tal las biomoléculas, que son un conjunto de moléculas orgánicas que forman todo lo que es la materia viva. Todo lo que es la materia viva va a estar formado por moléculas. Cuando hablamos de moléculas, nosotros, por ejemplo, si nos hablan de carbohidratos, nos hablan de proteína, lo primero que pensamos es en qué, en la comida, ¿sí? Carbohidratos, son azúcares. O sea, a nosotros nos mencionan la palabra carbohidratos y se nos viene a la mente un pan, una barra de chocolate. Nos mencionan proteínas, pensamos en la carne, en el pollo. ¿Ok? Nos mencionan lípidos, pensamos en el aceite, en grasas. Ok, pero no queda únicamente en nutrición, aunque sí es importante, sí tiene mucha correlación todo lo que vamos a estudiar. También vamos a entender muchas cosas del día a día que vemos en nuestros alimentos, vamos a entender un poco de nutrición. La célula en sí, todo el organismo, está formado por moléculas, por carbohidratos, por proteínas y por lípidos. Entonces, vamos a ver lo que es el nivel molecular y también nivel atómico, que recordemos que los átomos forman a las moléculas y asimismo, pues los átomos están formados por un nivel subatómico. Pero vamos a comenzar. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica la definimos como la rama de la ciencia que estudia la química de la vida. Bioquímica. En quinto año, por ejemplo, vemos química. ¿Química qué? Química orgánica. Hablamos ya de las cadenas hidrocarbonadas y varias cosas, pero es química únicamente. Entonces, cuando hablamos de bioquímica, es una palabra compuesta. Biología, química. Química y biología. Entonces, es la química de la vida, ¿sí? De la biología, porque la biología estudia la vida en sí. En esencia busca describir en términos moleculares la estructura, organización y funciones de todos los seres vivos. Hablamos de funciones, un compañero mencionó funciones, ahorita estábamos hablando de organización y asimismo de estructuras. Vamos a ver que todas las estructuras a nivel microscópico y a nivel macroscópico también al final, desde lo micro se va hasta lo macro, todo está formado por moléculas. Ok, empezamos por los átomos, por el nivel más pequeño.
Un átomo es la unidad básica de la materia y la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. En esencia, es esencial, todo lo que existe en el universo está compuesto de átomos. Todo, absolutamente todo lo que existe está compuesto por átomos. Aquí ni siquiera hemos entrado como tal en la biología, porque cuando hablamos de todo es literalmente todo, toda la materia viva o no está formada por átomos. Recordemos que, bueno, estamos en el mundo, básicamente es materia y energía. Toda la materia, ¿cómo definimos materia? Materia definimos como todo aquello que ocupa un espacio en el universo. O sea, es todo, literalmente todo lo que podemos ver, observar y tocar está compuesto por átomos. ¿Ok? ¿Por qué está compuesto un átomo? Está formado por electrones, que son cargas negativas, protones, que son cargas positivas, y neutrones, que no son ni positivos ni negativos, son neutros. El núcleo de protones y neutrones y los electrones que lo rodean. Hablemos de enlaces. ¿Por qué de enlaces? Porque recordemos que los átomos se van a unir para formar moléculas. Del nivel atómico pasamos al nivel molecular. Pero para entender eso, pues tenemos que entender los enlaces. Los átomos se combinan para formar moléculas. Este proceso de unión se realiza mediante los enlaces químicos. ¿Sí? Los átomos se combinan para formar moléculas mediante enlaces químicos que implican la interacción de los electrones. Los principales tipos de enlaces son: los principales tipos de enlaces que nos vamos a encontrar a lo largo del estudio de la bioquímica van a ser estos dos: enlaces iónicos y enlaces covalentes. Un enlace iónico consiste en la transferencia completa de electrones entre dos átomos, formando iones. Tenemos aquí un dibujito para explicar esto. Acá tenemos dos elementos o dos átomos. Na, que es sodio, y Cl, que es cloro. ¿Ok? Sí, esto es la sal de mesa del cloruro de sodio. Ok, recordemos la composición de los átomos. En el núcleo tienen protones y neutrones. Protones y neutrones en el núcleo. Fuera del núcleo están rodeados por electrones. Entonces, ¿qué nos dice el concepto de enlace iónico? Transferencia completa de electrones. Transferencia de electrones entre dos átomos. Hablamos de transferencia completa entre dos átomos porque, ok, tenemos el sodio y tenemos el cloro. El sodio tiene una carga negativa, es decir, un electrón, mientras que el cloro tiene muchas más cargas negativas. Tiene más carga electronegativa, así lo decimos en química. Entonces, ¿qué va a suceder en este enlace? ¿Cómo se va a formar el enlace? El electrón del sodio se va a ver atraído, el electrón del sodio se ve atraído hacia el cloro, permitiendo así una transferencia de ese electrón, transferencia completa de electrones. ¿Por qué? Porque el sodio queda sin electrón y todos los electrones se los queda este señorito de acá, el cloro. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Entonces, todos los electrones, es decir, el único electrón o todos los electrones que tenía el sodio, están siendo captados por el cloro. ¿Qué ocurre acá? Se forman iones. Un ion, básicamente, es un átomo con cargas eléctricas, con carga positiva o carga negativa. Por lo menos acá, aquí arriba, Na y Cl, sodio y cloro, son neutros. ¿Sí? Son neutros. Sin embargo, cuando se forma el enlace, vamos a ver que nos va a salir el sodio
positivo y el cloro negativo. ¿Por qué el sodio positivo y el cloro negativo? La única carga negativa, las cargas negativas que tenía el sodio fueron transferidas al cloro. ¿Qué ocasiona eso? Que el sodio, por ende, se vuelva positivo. Se vuelve positivo porque perdió su carga negativa. Entonces, si el sodio se vuelve positivo porque pierde su carga negativa, ¿qué ocurre con el cloro? El cloro capta más cargas negativas, por ende se vuelve negativo. ¿Sí? El cloro se vuelve negativo. Entonces todos los átomos que encontremos con cargas ya sea positivas o sea negativas, los vamos a llamar iones. Entonces esto es un enlace iónico, ¿sí? Transferencia completa de electrones entre dos átomos que forman iones. Esto que tenemos acá, NaCl, poner acá, no, así no se escribe. NaCl es precisamente, como le había dicho ahí, la sal de mesa. También en química se le llama cloruro de sodio. Por otro lado tenemos los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se forman cuando los átomos comparten uno o más pares de electrones. Vamos acá a la imagen. Acá el ejemplo que tenemos es de la molécula de agua. ¿Cómo se forma la molécula de agua? La molécula de agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. En este caso, no va a ocurrir una transferencia de electrones, sino que se va a formar el enlace a través de esos electrones. ¿Qué significa esto? Tenemos los hidrógenos, ¿sí? Veamos que cada hidrógeno tiene un electrón. Los hidrógenos, cada hidrógeno se va a unir al oxígeno por medio de esos electrones, pero no se los está dando por completo. No hay una transferencia, sino que están compartiendo electrones. Veamos acá, hacemos un poquito más de zoom. Si vemos aquí, los electrones, que son los puntos, el punto rosado es el electrón del hidrógeno, el punto azul es el electrón del oxígeno, acá se están compartiendo ambos los electrones, ¿sí? Aquí los dos, tanto oxígeno como hidrógeno, están compartiendo los electrones. El oxígeno no le está quitando los electrones como si lo hacía acá el cloro. El cloro le quita el electrón al sodio, por eso es que el sodio queda positivo. Pero acá ninguno le quita nada a nadie, simplemente se dan la mano y se comparten. ¿Sí? Se están compartiendo sus electrones, en el caso de el hidrógeno y el oxígeno. Este es un ejemplo de la molécula de agua. H2O está formada por enlaces covalentes. ¿Queda alguna duda acá? Todo claro. Seguimos. Ok, entonces venimos de átomos. Los átomos se combinan, forman moléculas a través de esos enlaces, crean enlaces para formar moléculas. Las moléculas son el resultado de la unión de los átomos. Una molécula puede ser compuesta por átomos del mismo elemento, forman moléculas de un elemento, como por ejemplo el oxígeno. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de oxígeno, nosotros nos vamos a encontrar átomo de oxígeno, y nos vamos a encontrar también molécula de oxígeno. La diferencia en términos funcionales es que un átomo de oxígeno es básicamente como hablar del elemento en la tabla periódica. Simplemente un elemento, un átomo. Pero no es lo que nosotros nos permite mantenernos con vida, lo que respiramos. Nosotros respiramos O2, que es la unión de dos átomos de oxígeno. ¿Sí? Básicamente, un oxígeno
un oxígeno así viene siendo media molécula de oxígeno. ¿Queda claro? Átomo de oxígeno y molécula de oxígeno. Esto es un ejemplo de átomos de un mismo elemento. Pero la mayoría son átomos de diferentes elementos, como por ejemplo el agua, que es H2O, dos hidrógenos, oxígeno, ahí ya dos átomos diferentes, dos elementos diferentes. Asimismo, todas las biomoléculas van a estar formadas por diferentes elementos. Vamos a encontrar carbono, vamos a encontrar hidrógeno, vamos a encontrar oxígeno, vamos a encontrar varios grupos funcionales, vamos a encontrar nitrógeno, vamos a encontrar diferentes elementos en una misma molécula. Vamos a tener dos tipos de moléculas principalmente, que son moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Las moléculas orgánicas están basadas principalmente en una estructura de carbono enlazado a hidrógeno. Son esenciales para la vida. Las moléculas orgánicas vienen a ser, no todas las moléculas orgánicas son biomoléculas, sin embargo, todas las biomoléculas son moléculas orgánicas. ¿Por qué son moléculas orgánicas? De hecho, con esto remontamos a quinto año cuando se estudia química orgánica. Justamente es química orgánica. ¿Por qué? Porque toda molécula orgánica es una molécula formada por cadenas de hidrógeno. Bueno, yo no sé si ahorita en quinto año ven eso. Yo de verdad que no recuerdo cuando estaba en quinto año, hace como 10 años ya. Pero cuando yo estudié en quinto año, en química orgánica, en quinto año se da química orgánica, y química orgánica pues se estudia eso, se estudian un montón de cadenas de puros carbonos y hidrógenos, las cadenas hidrocarbonadas, que es el nombre que reciben. Entonces, una molécula orgánica es toda aquella molécula que está formada en base a carbonos enlazados a hidrógenos. Por otro lado, las moléculas inorgánicas son sustancias químicas cuya estructura no está basada principalmente en el carbono unido al hidrógeno, como por ejemplo es el caso de la sal de mesa, cloruro de sodio, como por ejemplo es el caso del agua. ¿Por qué el agua? Porque no es una cadena no es una cadena hidrocarbonada, no es una cadena de carbono con hidrógeno. También tenemos el oxígeno. El oxígeno propiamente como una molécula está formado por oxígeno únicamente. No hay cadenas hidrocarbonadas. Ok, entonces vamos a ver las biomoléculas, la base de la vida, las bases bioquímicas de la vida, las biomoléculas. Las 4 biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Vamos a empezar con los carbohidratos. Lo esencial de los carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos o hidratos de carbono, son biomoléculas orgánicas esenciales compuestas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos en nuestro día a día son todo lo que conocemos como azúcar. No necesariamente siempre el azúcar propiamente de mesa, que sí es carbohidrato, pero también pan, las harinas, los cereales, los granos, son todo lo que uno por cultura general conoce como alimentos que tienen azúcar, ¿sí? Esos son los carbohidratos. Constituyen el combustible principal del organismo. Son ellos la primera fuente de energía. La principal fuente de energía que tiene la célula, la principal fuente de energía que tenemos nosotros para existir, son los carbohidratos, es el azúcar. Una vez una estudiante me preguntó, ok, pero entonces si el azúcar nos da energía,
¿por qué, por qué uno se siente cansado después de comer? Tiene sentido la pregunta. Y de hecho, se ha estudiado bastante y no hay una explicación. Solamente hay teorías, y hay muchas teorías. No hay algo descrito ya que explique el por qué nos da sueño después de comer. Pero sí hay unas teorías que tienen más sentido que otras. Como por ejemplo, obviamente, está bien, los carbohidratos, el azúcar nos da energía, pero no es que nos dé energía. O sea, hay que diferenciar lo que es dar energía y ser la fuente de energía. Son la principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque es la principal molécula. Estoy hablando en este caso de la glucosa. La glucosa es un carbohidrato. Creo que casi todo el mundo conoce la glucosa porque tendrá algún familiar con hiperglucemia, diabetes, o no sé si soy solamente yo. Pero bueno, hasta yo tuve problemas con el azúcar. El punto es que, ok, la glucosa es la molécula principal que es metabolizada por la célula, que es metabolizada por glucólisis, ciclo de Krebs, todo eso que antes de iniciar la carrera nos meten miedo. Porque a todos nos han metido miedo antes de iniciar la carrera con que no, el ciclo de Krebs, no, la glucólisis, te vas a morir cuando veas ciclo de Krebs. Todo eso son rutas metabólicas que van a degradar la glucosa para obtener energía. Entonces la glucosa va a ser la principal molécula que se va a degradar para obtener energía. Sin embargo, volviendo al tema de lo que estaba hablando, que era de por qué nos sentimos sin energía después de comer. Eso ocurre principalmente cuando comemos primero más de lo que debemos comer. ¿Qué pasa? Si comemos más de lo que debemos comer, estamos dándole trabajo a todo nuestro aparato digestivo, el cual requiere ¿qué? Requiere energía. Vamos acá. El aparato digestivo requiere energía también para realizar su función, para realizar la digestión. Entonces, esa energía está gastando energía, nos está consumiendo energía para poder digerir esos alimentos que estamos comiendo. Para poder digerir esos alimentos que estamos ingiriendo, para hablar más bonito. Entonces, eso es una de las causas, digamos, para mí tiene mucho sentido. Se ha estudiado también. Hay quienes dicen que es esa la causa. Sin embargo, repito, hay muchas teorías de por qué da lo conocido como mal de puerco. De hecho, lo conocen en algunos países. Aquí en Venezuela no se utiliza mucho el término, pero en algunos países como México, por ejemplo, lo llaman el mal del puerco, que es ese cansancio, ese sueño que a uno le da después de comer. Pero eso es una causa que uno está consumiendo alimentos de más. Sobre todo, también depende del tipo de alimento. Hay alimentos que son más difíciles de digerir. Por ende, si es más difícil de digerir, le estás dando más trabajo a tu aparato digestivo. Y si le estás dando más trabajo a tu aparato digestivo, pues la energía está disminuyendo. ¿Me hice entender? Sí. Sí. O estaba hablando. Ya estaba hablando mucho. Cuéntame, Andreymar. Levantaste la mano. Paul, sabes que yo he visto videos de esto, pues, sobre los carbohidratos y eso, y he visto que dicen que cuando las personas, por lo menos un adulto, suponte, consume muy poca en su dieta, pues consume muy poca comida y de repente come mucha, o sea, lo que no debería, lo que no ha normalizado, dicen que el estómago, como la comida que comía antes era, por decirlo así, un bolo alimenticio muy pequeño, el estómago se agranda y hace que la persona se sienta más llena y la digestión lleve más trabajo y esa cosa. No sé si es correcto, pero sí he visto que hay muchas teorías sobre eso.
refieres a que cuando las personas mayores, cuando en general, bueno, no solamente personas mayores, en adultos pasa, porque es un proceso de adaptación. Cuando vienen de comer poco, de tener una dieta relativamente baja, se sienten más llenos, o sea, empiezan a sentirse más llenos con poca comida y luego de repente se lanzan un gustico y se terminan comiendo en una sentada lo de 3 comidas. Les da, o sea, generalmente pues eso va a afectar por la adaptación. O sea, es mera lógica, le estás dando mucho trabajo de más al que tu aparato digestivo ya venía acostumbrado. O sea, tu aparato digestivo ya viene acostumbrado a cierta dieta, a cierta cantidad de alimentos. Y ocasiona lo que es saciedad. O sea, yo incluso lo he experimentado. No soy un adulto mayor, tengo 22 años. Pero generalmente cuando tú te acostumbras a comer una cantidad poca, por ejemplo, o sea, sí, a comer poco, empieza tu aparato digestivo e incluso también actúa mucho ahí lo que es el sistema nervioso, se empieza a acostumbrar a una cantidad baja. Entonces te empiezas a sentir lleno, te sientes lleno con lo que puede parecer poco. Eso se llama saciedad. ¿Qué pasa? Si tú de repente llegas y te comes una pizza completa tú solo, pues te va a afectar debido a que ya tu aparato digestivo está acostumbrado a cierto tipo de trabajo y le estás triplicando el trabajo que tiene que realizar. O sea, le estás triplicando el nivel, la cantidad de alimentos que ahora tiene que metabolizar. Y eso eventualmente pues va a provocar mucho más consumo energético. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que dicen que el estómago, según lo que tú comas, se agranda a la cantidad de la comida y todo eso y no sé qué Por eso, y eso ajá. es lo que te hablaba de adaptación. Es una adaptación al estilo de vida. O sea, tu mismo organismo se va a adaptar al estilo de vida que tú lleves. Y eso aplica no solamente para el estómago, sino para todo. O sea, incluso sucede lo mismo que con el ejercicio. El músculo crece, ¿por qué? Porque se adapta a un estrés diferente. Se adapta a una necesidad diferente. ¿Queda claro? Wow. Explicación civilización de monosacáridos. ¿Cómo así, Sai? O explicación civilizada de monosacáridos, será lo que iba a escribir. Yo creo que Sai no está ahí hablando solo. No, Sai no está, me dejó hablando solo. Ok, continuamos. Entonces, ¿queda claro carbohidratos? Pregunto. Sí, a lo mejor se le fue el internet. ¿Queda claro carbohidratos? Sí, sí, Ok, entonces constituyen el principal... combustible. Ajá, la principal fuente de energía. Obviamente no es la única función que tienen los carbohidratos. Esto es una generalidad de bioquímica. Pero a lo largo del estudio de cada una de estas biomoléculas, porque se estudian todas por separado, en lo que es la materia de bioquímica se estudia absolutamente todas por separado, van a ver que los carbohidratos tienen varias funciones también a nivel celular. También tienen funciones estructurales, tienen funciones, por ejemplo, hablando de estructuras, se encuentran en la membrana celular, se encuentran formando parte de lo que son los antígenos. No sé si yo les tuve que haber hablado a ustedes de antígenos en las dos clases, en tejidos y en sistemas. Los antígenos, que son proteínas que se encuentran en la membrana, que tienen la función de comunicación celular, reconocimiento de los agentes externos a la célula. Esas proteínas están formadas también por carbohidratos. Es alguna de las tantas funciones que pueden tener los carbohidratos a nivel microscópico, a nivel celular. Continuamos entonces con las proteínas. Las proteínas
Son biomoléculas orgánicas grandes y complejas que constituyen los pilares fundamentales de la vida. Cumplen todas las funciones de la célula y fuera de ellas. Ok, cuando hablamos de proteínas, son bastante complejas y bastante importantes las proteínas. Obviamente, pues todas son importantes, todas las biomoléculas, pero las proteínas destacan por encima de todas las biomoléculas. ¿Por qué? Repasemos acá. Constituyen todas las estructuras y todas las funciones. El músculo, por ejemplo, el ejemplo que pusimos acá. El músculo, una célula muscular, creo que eso estaba en la clase de tejidos también. Una célula muscular está formada, vamos a dibujar aquí una fibra que es una célula muscular, está formada por muchas miofibrillas. Muchas miofibrillas. Esas miofibrillas son proteínas. Es decir, son proteínas lo que conforman la masa muscular, ¿sí? Lo que le da la masa a las fibras musculares son fibras de proteínas. Y son esas proteínas que además de darle masa, de dar la estructura del músculo, son las encargadas de darle la función también al músculo. ¿Cuál es la función del músculo? ¿Cómo actúan las células musculares? Se estiran y se contraen, se alargan y se acortan. ¿Recuerdan eso? Se alargan y se acortan. Esa función de contracción es precisamente dada por las proteínas. Me voy haciendo explicar. Las proteínas van a ser básicamente los bloques que construyen al ser humano, que construyen a todos los seres vivos. Las proteínas son los bloques que construyen a todos los seres vivos, porque constituyen todas las estructuras. Por ejemplo, la piel. Recordemos la piel que está formada por tejido epitelial, tejido conectivo, epidermis, dermis e hipodermis, epitelio, conectivo, tejido adiposo. Recordemos, por ejemplo, el tejido conectivo está formado ¿por qué? Por proteínas. Recordemos que el tejido conectivo son células separadas entre sí. Separadas por matriz extracelular, y en la matriz extracelular encontramos fibras de proteínas. Entonces, sin esas fibras, sin esas proteínas, ¿tendríamos un tejido conectivo estructurado? No tendríamos un tejido conectivo estructurado. Si no tuviéramos ese tejido conectivo, le restamos una capa a la piel. Imagínense. Ah, ok, está bien, pero queda ahí. No queda ahí, porque luego están las células epiteliales, el epitelio. Que también las células epiteliales, le iba a saltar, pero es que también todas las células en su membrana, tienen una cantidad bastante abundante de proteínas. De hecho, generalmente, las membranas celulares están formadas en un 55% de proteínas. ¿Sí? Entonces, la membrana está formada por lípidos, está bien, pero tiene más proteínas que lípidos, imagínense. Entonces las proteínas constituyen todas las estructuras. Ajá, y a lo que iba. La capa más externa de la piel, la capa queratinizada, lo que uno puede tocar, tóquense la piel, todo lo que uno puede tocar en la piel, que eso es una capa de queratina. La queratina, adivinen qué es. ¿Qué es la queratina? La queratina es proteína. El cabello está formado por proteína. ¿Qué proteína? La queratina también. Eso es proteína. Las uñas, todo es proteína. Todas las estructuras son proteínas. Y cuando hablamos de funciones, vamos a ir desde adentro de la célula para todas las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas están dadas gracias a enzimas. Y esas enzimas también son proteínas. Sí, literalmente, Andreymar, proteínas GOT. O sea, las proteínas son todo. Son literalmente todo. ¿Queda alguna duda acá? Pregunten, muchachos.
¿Cómo se llaman las proteínas que compone la célula muscular? Las proteínas que componen las células musculares son miofibrillas. Miofibrillas específicamente van a ser sarcómeros, miofibrillas formadas por sarcómeros. Los sarcómeros son unidades proteicas que se van a encontrar a lo largo de toda la miofibrilla. Ya voy a dibujar acá. Vamos a dibujar una miofibrilla. Esto es una miofibrilla, ¿sí? Miremos que acá. Ok. La miofibrilla la vas a encontrar así. Así. Con varias líneas. Líneas verticales. Ok. Así la vas a encontrar. Esta es la razón por la cual el músculo propiamente dicho, el músculo esquelético, se le conoce como músculo estriado, porque se asemejan a estrías. Cada una de esas líneas, cada cuadro nos va a conformar un sarcómero. Que un sarcómero va a ser una unidad de contracción. Es decir, no se va a contraer, o sea, en el músculo no se contrae toda toda la fibra en sí, sino que se va contrayendo de sarcómero en sarcómero. Obviamente, de sarcómero en sarcómero pues, se contraen todos y da la contracción completa de todo el músculo. Y ahí, pues ahí realmente en el sarcómero también vas a encontrar muchas más proteínas. Hay demasiadas proteínas. La actina y la Ok, miosina. ok. Sí, se me ha olvidado. La actina y la miosina. No sé si han escuchado la actina y la miosina. Cuando se habla de músculo, que son las proteínas que permiten la contracción muscular. La actina y la miosina. Básicamente, una se desliza sobre la otra. La actina se Entonces, desliza. estas proteínas serían sarcómeros, ¿sí? Ajá. Lo que Ok. pasa es que el sarcómero es un conjunto de varias proteínas, ¿sí? Como tal, la proteína más importante en términos de función van a ser la miosina, la actina y la miosina. Pero respecto a las fibras, son miofibrillas, ¿sí? Miofibrillas. Miofibrillas. Que son las fibras que se encuentran en todo el citoplasma de las fibras musculares, de la célula muscular. Cuando yo hablo de fibra muscular me refiero a la célula muscular, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Ok, entonces la célula muscular que es así alargada, ella tiene muchas fibras en su citoplasma. Y esas fibras son miofibrillas. Mio es de músculo, ¿sí? Siempre el prefijo mio hace referencia a músculo. Por eso son miofibrillas, como fibrillas musculares. ¿Otra pregunta? ¿O queda todo claro? Por ahora, claro. Ok. Otra cosa que tenemos que hablar de las proteínas, no lo quise colocar en las diapositivas para no ser enredado, es que las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos. Mira acá. AA es la abreviación de aminoácido. Una proteína es la unión de más de 100 aminoácidos. Una proteína es la unión de más de 100 aminoácidos. En el estudio de la materia de bioquímica, ustedes van a estudiar aminoácidos y proteínas por separado. ¿Por qué? Porque primero estudian la estructura química de un aminoácido, estudian como tal desde lo más micro el aminoácido, los tipos de aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, las funciones de los aminoácidos, que como tal, las funciones de los aminoácidos, le hago un spoiler, funciones de aminoácidos y funciones de proteínas son prácticamente lo mismo, con alguna que otra ligera diferencia, muy pocas diferencias. Pero básicamente las funciones que encuentren aminoácidos van a ser las mismas funciones de las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son ¿qué? La unión de más de 100 aminoácidos. Ahora sí continuamos. Ok, por otro lado tenemos los lípidos. Los lípidos constituyen un grupo bastante heterogéneo de moléculas orgánicas,
que incluyen grasas, aceites, ceras y esteroides. ¿Qué significa heterogéneo? Que vamos a conseguir bastantes tipos de lípidos que cumplen funciones muy diferentes, ¿sí? Las grasas cumplen funciones diferentes a los aceites, a las ceras, los esteroides incluso, que también son lípidos, que son hormonas, o sea, también tienen estructura lipídica. Entonces, por eso hablamos de que es un grupo bastante heterogéneo en moléculas orgánicas. A lo largo de la materia de bioquímica, cuando estudian lípidos, es un tema considerablemente largo en comparación a los demás temas. No es que, no, el peor tema del mundo, es demasiado largo. Pero es relativamente largo en comparación a proteínas, en comparación a aminoácidos, en comparación a carbohidratos. ¿Por qué? Porque en lípidos se estudian por separado las grasas, hay ácidos grasos, hay colesterol, los aceites, que ya esto nos vamos más a la parte nutritiva, las ceras, los esteroides, que ya es parte hasta de hormonas, incluso citoquinas proinflamatorias, que ya ni siquiera se estudia en primer semestre aún. Entonces, cuando hablamos de lípidos se mencionan bastantes cosas, sí, bastantes cosas más allá. Pero ¿qué? Las principales funciones a nivel celular de los lípidos constituyen todas las membranas celulares. Todas las membranas celulares. ¿Por qué? Vamos a entender algo. Lo primero que deberíamos saber de los lípidos, grasas, aceites, es que ellos son hidrofóbicos. ¿Qué significa fobia? No. Miedo. ¿Los lípidos le tienen miedo al agua entonces? No, no le tienen miedo al agua. Sí, Sebastián, sí estoy grabando la clase. Los lípidos básicamente rechazan el agua, ¿sí? Cuando hablamos de hidrofóbico, es una molécula que rechaza el agua. Que rechaza el agua significa también que no se disuelve en agua. Eso es una molécula hidrofóbica. O insoluble también le podemos decir. Me han salido. Ajá. Entonces, al ser hidrófobos, insolubles en agua, permiten constituir las membranas celulares. Es decir, que pueden dividir, tiene la función de dividir medio extracelular del medio intracelular. Medio extracelular del medio intracelular. ¿Por qué? ¿Por qué pueden dividir el medio extracelular del medio intracelular? Porque son hidrofóbicos. ¿Sí? Son hidrofóbicos. Son insolubles en agua. No se disuelve con el agua. ¿Y qué vamos a encontrar tanto en el medio intracelular como en el medio extracelular? Altas cantidades de agua. Entonces permiten dividir estos dos segmentos debido a que no permite el ingreso de agua. No permite el ingreso de agua, no permite el paso del agua debido a que está conformado por grasas, por fosfolípidos específicamente, por lípidos. Ok. Además, son la reserva energética constituyendo la segunda fuente de energía. La principal reserva de energía en el organismo van a ser las grasas. La principal fuente de energía, recordemos que son los carbohidratos. El azúcar es la principal fuente de energía. Primera fuente, la primera. Y la segunda, los lípidos. Pero si hablamos de reserva, de guardar energía, la vamos a guardar en forma de lípidos. Lípidos, de grasas, específicamente triglicéridos. Por eso, las personas que son gorditas, no es que estén gorditas, es que guardan bastante energía. ¿Por qué? A ver, aquí vamos a entender también cómo se forma la grasa corporal, que es el tejido adiposo. Bueno, de hecho, si vieron la clase anterior cuando se habló de tejidos, mentira, en la segunda clase cuando se habló de tejidos,
Se habla de tejido adiposo y el tejido adiposo, su función es esa, es almacenar energía. ¿Por qué? Porque almacena lípidos, almacena los triglicéridos, que son lípidos, que son una reserva de energía. Entonces aquí podemos entender cómo engordamos cuando comemos de más. ¿Qué pasa? A ver, para aumentar de peso no necesitamos comer grasas únicamente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aumentar de peso comiendo pan, comiendo mucha carne, comiendo mucho pollo, comiendo una hamburguesa, 2 hamburguesas, pizza. El aumento de peso, el aumento de tejido adiposo viene dado porque la mayoría de estos alimentos que uno consume que generan aumento de peso, ¿qué son? Son carbohidratos, ¿verdad? Son harinas, pan, son harinas. Las harinas son carbohidratos principalmente. Entonces, esos carbohidratos, cuando ya se consume lo necesario, cuando ya el cuerpo ha consumido la cantidad de energía que necesitaba, metabolizó los carbohidratos que necesitaba, quedaron sobrando. Siempre quedan sobrando. ¿Por qué? Porque comí de más, porque me comí 3 hamburguesas. Entonces yo necesitaba una sola para cubrir mi necesidad energética. ¿Qué pasa con las otras 2 hamburguesas? ¿Qué pasa con todos esos carbohidratos y proteínas que quedan ahí? Todos esos carbohidratos y proteínas los vamos a convertir, bueno, el organismo los va a metabolizar y los va a convertir ¿en qué? En lípidos. Los va a convertir en lípidos. ¿Por qué en lípidos, Paul? Porque los lípidos son los que podemos guardar. Y entonces vamos a tener una reserva energética. Asimismo, pues entendemos más o menos cómo funciona el quemar grasa, que es básicamente quemar la reserva energética. Utilizar esas reservas de energía que tenemos. ¿Me hice entender? ¿O queda alguna duda? ¿Tiene alguna duda? Yo por lo menos tengo una duda. Cuéntame. Si yo que soy ectomorfo, puedo tener la misma capacidad de almacenar energía, o sea, de durar al mismo tiempo que una persona mesomorfa, sin tener en cuenta el peso, ¿sí me entiendes? Ajá, lo que pasa es que eso depende de tu cantidad de grasa corporal, ¿sí? Porque, volvamos, la grasa corporal básicamente es la reserva, es donde vamos a reservar energía en forma de grasas. Entonces, si tú no tienes una cantidad de grasa corporal, cierta cantidad de grasa corporal, pues en términos químicos tienes menos reserva energética, ¿sí? Sin embargo, también vuelvo a lo que le había mencionado a Andreymar, que es adaptación. ¿Por qué? A ver, en teoría, se supone que la persona que tiene más grasa tiene más reserva de energía. Sin embargo, la persona que es más gordita se cansa más rápido, tiene menos energía, ¿sí? Entonces, ahí va el tema de la adaptación. ¿Por qué? Porque no solamente entra en juego lo que es la energía química, sino que ahí ya nos vamos también a la resistencia aeróbica, por ejemplo. Entonces, no significa que una persona con mayor cantidad de grasa corporal, claro, que ser ectomorfo o mesomorfo, tampoco significa que por ser ectomorfo no vayas a desarrollar grasa corporal o no tengas mucha grasa corporal. Eso es otra cosa, porque yo, por ejemplo, soy ectomorfo y también a veces me pongo medio gordito. El punto es que va a depender mucho de la persona, ¿sí? Va a depender mucho de la resistencia en sí que tenga la persona, de la actividad. Porque una cosa es tú ayunar, por ejemplo, decir, bueno, 10 de la mañana y no he comido, estoy quemando mis reservas energéticas, pero ¿qué has hecho desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana? ¿Ves? Todo eso depende. Todo va a depender de las capacidades individuales de cada uno. No sé si respondí tu pregunta o hablé mucho. Sí, sí, sí. Ojo, ¿alguna otra duda? ¿O queda todo claro? Cuéntame, Neymar.
Paul, y cuando hablamos de la glucosa, cuando se almacena en glucógeno, Ah, por ejemplo, esa energía, pues, almacenada en glucógeno, que se almacena en el hígado, ¿no? sí, en el hígado y en los Ajá, músculos. A ver, ajá, eso. sí, sí, ya sé por dónde va la pregunta. Ok, Sí, sí. Paul, si los carbohidratos se convierten en lípidos para almacenar energía, ¿cuándo se convierten en glucógeno? Todo va a depender de las cantidades de carbohidratos. Primero, la primera, la primera reserva, o sea, el primer destino que van a tener los carbohidratos en exceso, va a ser el glucógeno, va a formar glucógeno. Sin embargo, las cantidades de glucógeno son limitadas, ¿sí? Tienen menos, digamos que tenemos menos espacio para guardar glucógeno, ¿sí? Entonces, una cantidad de esos carbohidratos que yo consumí de más, ok, los guardé en el hígado, ahí se glucógeno en el hígado, otra en el músculo, se guardó ese glucógeno en el músculo, pero generalmente el exceso, cuando hablamos de exceso, el exceso es altas cantidades, ¿sí? Entonces el glucógeno no es suficiente para guardar todo el azúcar, todos los carbohidratos. Y ahí es cuando el cuerpo no tiene de otra que convertir esos carbohidratos en triglicéridos, en ácidos grasos, y llevarlos a ese tejido adiposo, esa grasita corporal, y entonces ya uno se pone gordito. Ahora sí. ¿Te respondí tu pregunta? Respóndeme, Andreymar. Sí, ok. Por ejemplo, otra cosa sobre el glucógeno, que también tiene que ver con lo que estaba hablando con José David, es que principalmente el... ¿Qué pasó, Andreymar? Estás levantando la mano. Sí, entonces cuando una persona, por ejemplo, tiene los triglicéridos altos, es porque también puede ser por consumo de azúcar, de carbohidratos. Sí, sí, también. Ya Claro, está bien. ahí entran otros factores. Generalmente cuando hablamos de que una persona tiene los triglicéridos altos, es porque tiene los triglicéridos altos en sangre. O sea, no es que triglicéridos altos es que, es gordo. No, triglicéridos altos es triglicéridos altos en sangre. Y los Claro. triglicéridos no se deben encontrar en la sangre en abundancia. Pues hay un nivel, pero no debe estar sobre ese nivel porque el destino de los triglicéridos siempre va a ser el tejido adiposo. O sea, los carbohidratos fisiológicamente cuando están en la sangre están viajando hacia el tejido adiposo. Ahora sí. Ok. Otra cosa respecto al glucógeno es que el glucógeno tiene más trabajo, digamos que tiene más protagonismo cuando hablamos, hay un ciclo que se llama el ciclo de Cori, que es... Conchale, ¿cómo les hablo de metabolismo sin enredarlos? ¿Aquí alguno va al gimnasio? ¿O ha hecho ejercicio alguna vez? ¿Ha ido al gimnasio? No sé, ha corrido X cosa. Bueno, saben que cuando están entrenando, generalmente llegan a un punto en el que el músculo arde, ¿sí? Cuando el músculo arde porque la glucosa en el músculo, que se está utilizando como energía, se está convirtiendo en ácido láctico, en lactato. El ácido láctico es literalmente lo que provoca ese ardor en el músculo. Entonces, provoca un ardor en el músculo y luego ese ácido láctico el músculo lo envía hacia el hígado y en el hígado ese ácido láctico se convierte en glucosa. Y esa glucosa queda guardada ahí en el hígado. ¿Y de qué manera queda guardada en el hígado? En forma de glucógeno. Y asimismo, en medio de ese ciclo de Cori, es decir, cuando estamos entrenando y nos está ardiendo el músculo, el glucógeno que tenemos en el hígado va a ser
va a ser degradado, es decir, se va a sacar esa glucosa de ese glucógeno para enviarlo al músculo en esos momentos, ¿sí? En ese momento en el que uno está sometiendo el músculo a una carga que está generando ardor. Ay, Dios mío, este perro no se calla. Perla. Ya. Ajá. Sí. ¿Me hice entender con eso que les expliqué? Sí. Luego lo veremos más a fondo. Ya, un momentico, un momentico. Ajá. Entonces, ¿quedó todo claro? Sí, quedó todo claro. Ok. Y asimismo, de hecho, recuerden que hay glucógeno en el hígado y hay glucógeno en el músculo también. El glucógeno del músculo se utiliza justamente en ese caso. En ese caso, que queda poca energía, se está produciendo ácido láctico, el músculo necesita glucosa al momento ya. Entonces, ¿qué hace? Él, como tiene su propia reserva, su propio glucógeno, empieza a sacar glucosa de ahí. Pero bueno, ya eso es tema de metabolismo. Eso es tema de metabolismo. Entonces, por ahora no nos metamos muy allá, para no enredarnos. Ajá. Vamos con la siguiente. La cuarta biomolécula, los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos son moléculas orgánicas que componen el material genético de todos los seres vivos. Recordemos que las biomoléculas conforman a todos los seres vivos. Aquí no estamos hablando nada más del ser humano. Estamos hablando de todos los seres vivos, desde las bacterias hasta nosotros, ¿sí? Porque toda célula es un ser vivo. Entonces, los ácidos nucleicos van a ser dos, que va a ser el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, el ARN y el ADN. Su nombre, ribonucleico y desoxirribonucleico, se debe a que ellos están formados por nucleótidos. Vamos a escribir por acá. Están formados por nucleótidos. Un nucleótido es básicamente... Los nucleótidos básicamente son los bloques que construyen a los ácidos nucleicos. Así como las proteínas están formadas por aminoácidos, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Veamos, vamos a ver aquí. Aquí esto que estoy dividiendo es un nucleótido, ¿sí? Donde vemos la franjita roja y esto que es el esqueleto carbonado, esto es un nucleótido. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y así sucesivamente. Los ácidos nucleicos están formados por cadenas de nucleótidos. En el caso del ARN es una sola cadena y en el caso del ADN son dos cadenas. Entonces, esos nucleótidos, básicamente, ellos están formados por una azúcar. Una azúcar que tiene esta forma. El punto. El ácido ribonucleico está formado por una ribosa. Ay, lo escribí mal. El ácido ribonucleico está formado por una ribosa. Ribosa. Y el ácido desoxirribonucleico está formado por una desoxirribosa. Dígame si me hice entender o lo explico un poquito más, de una manera más entendible. Ahorita es que todos quedaron como que está hablando este loco. ¿Quedó claro? Ok. Ok. Por ahora, como tal, no sé en otras universidades personalmente. Soy el de UNIF. No he estudiado en otra universidad. Lo que son los ácidos nucleicos se estudia en la unidad de genética, ¿sí? No entra en la unidad de bioquímica. Sin embargo, cuando hablamos de biomoléculas mencionamos a los ácidos nucleicos y es importante
tener una noción de los ácidos nucleicos. Lo más importante que debemos saber es que están formados por ARN y ADN y la diferencia entre ARN y ADN, porque estoy totalmente seguro que todos se han preguntado cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN, porque siempre nos hablan, ok, ADN y ARN, material genético, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia entre uno y el otro es que el ADN contiene la información genética y el ADN se transcribe formando el ARN para expresar esa información. A ver, el ADN son largas cadenas así como esta, pero larguísimas. O sea, así como esta, esto sigue. Son cadenas enormes de ADN. Por otro lado, el ARN van a ser cadenas muy cortas que salen de acá. Es una sola cadena y es bastante corta que va a salir de un fragmento de esas largas cadenas de ADN. Básicamente, bueno, para entender eso pues tendremos que entender genes, que es un gen. Un gen realmente es un fragmento de ADN. Vuelvo y repito, el ADN es una cadena muy larga, muy larga. Una cadena muy larga. Un gen en esa cadena de ADN es un fragmento. Es como que yo tengo todo este ADN y yo voy a agarrar y voy a sacar aquí. Voy a sacar este pedazo de acá. Esto es un gen. Entonces yo esto lo voy a leer porque es la información. Yo lo voy a leer y lo voy a transcribir. Lo que yo transcribo, básicamente eso que yo transcribo va a ser el ARN. Imaginemos que tenemos un libro. ¿Qué tiene el libro? Tiene toda la información del examen. Pero yo tengo el examen mañana y entonces necesito sacar la información más importante que está en ese libro para el examen de mañana. ¿Qué hacemos? Agarramos el libro y resaltamos lo más importante. O con el cuaderno vamos tomando apuntes de lo más importante. Transcribimos. El libro va a ser el ADN. Y esos apuntes son el ARN, el ácido ribonucleico. ¿Sí? Lo más importante que está en el libro es el ARN. ¿Cuál es el libro? El ADN. ¿Se entendió? Mejor explicado imposible, muchachos. Mentira, pero si alguno tiene una duda, no le dé pena preguntar. Estamos aquí es para eso, para aclarar sus dudas. De repente algunos muchachos de otras universidades ya todo esto pues lo han visto, entonces lo que tengan sean algunas dudas y eso, las pueden hacer. Sean como André y Mari José David, son los únicos que han preguntado. Ok. Continuamos. Ajá. De todo esto que vimos, es importante resaltar los conceptos de monómero y de polímeros. ¿Por qué? Porque dominar estos conceptos, que son muy sencillos, nos va a llevar directo a comprender desde un inicio lo que es el metabolismo. ¿Por qué? Un monómero es una molécula de pequeña masa molecular que está unida a otros monómeros, cientos o miles, por medio de enlaces, formando macromoléculas llamadas polímeros. Venimos hablando de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de las proteínas, que ellas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son bloques que construyen a proteínas. De hecho, veamos acá. Imaginemos que esto es una proteína. Y ella está formada ¿por qué? Por perlas, como si fuera un collar de perlas. Está formada por aminoácidos. ¿Sí? Entonces, las proteínas, más que moléculas, ellas son macromoléculas. Sí. ¿Por qué macromoléculas, Paul? Porque están formadas por muchas moléculas más pequeñas, que en este caso son los aminoácidos. En este caso
las moléculas pequeñas son los aminoácidos. Esas moléculas pequeñas son los que llamamos monómeros. ¿Sí? Cuando unimos los monómeros, nos van a formar las macromoléculas o polímeros. Polímeros, lo tenemos acá. Los polímeros son macromoléculas. ¿Qué es una macromolécula o un polímero? La unión de monómeros. Tenemos una molécula, unimos a otra molécula, unimos a otra molécula, unimos a otra, unimos a otra, unimos a otra. Y entonces, ¿qué tenemos? Una macromolécula. Macro, ¿qué significa macro? Macro es grande. Macro es grande. No es el presidente de Francia. Bueno, creo que era el de Francia. Hay un presidente que se llama... Ah, no, era Macri. No recuerdo. Quedé raspado en política. Ok. Macro es grande. Macro, moléculas grandes. También llamadas polímeros. Están formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. En el caso de las proteínas tenemos los aminoácidos que en sus uniones nos forman polipéptidos. Cuando son menos de 100 aminoácidos son polipéptidos. Cuando son más de 100 son proteínas. Los carbohidratos, que ellos están formados por monosacáridos. Un monosacárido, por ejemplo, es la glucosa. ¿Sí? Vamos aquí, la glucosa. Hace ratico hablamos de glucógeno, ¿verdad? El glucógeno está formado por muchas glucosas. Imaginemos, tenemos acá glucosa, 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 glucosa. La unión de cadenas de glucosas es glucógeno. Glucógeno. Por ende, el glucógeno va a ser un polímero. ¿Por qué es un polímero? Porque está formado por moléculas, por varias moléculas, por la unión de varias moléculas, varias glucosas. Entonces, cada glucosa va a ser un bloque que construye al glucógeno. Cada glucosa va a ser un monosacárido. Monosacárido. ¿Queda alguna duda respecto a esto? ¿Lo expliqué bien? ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? ¿Sí quedó claro? Todo bien. Ok. Dicho eso, finalizamos con esta frase que dice: lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es mera tenacidad. Esta frase es dedicada para todos los que somos procrastinadores expertos, que nos encanta procrastinar. Y cuando empezamos a actuar, a hacer lo que tenemos que hacer, nos damos cuenta que lo más difícil, lo que nos consume más energía es el pensamiento de: ay, Dios mío, tengo que hacer esto. Uno pasa todo el día pensando en que tiene que hacer algo, no lo hace y queda más cansado que si simplemente se hubiese sentado y lo hace y ya. Y con eso finalizamos. ¡Bravo! Me fui a mitad de la clase por culpa de mi teléfono. Qué sabio. Paula Aurelio 2025. Sí, muchachos, o sea, realmente es muy en serio eso que les digo. O sea, yo lo digo desde mi total experiencia. Yo soy una persona más que le encanta procrastinar. Pero consume mucha más energía. O sea, uno se siente mucho más cansado cuando no hace todo lo que tiene que hacer que cuando realmente simplemente lo hace y ya. Simplemente uno lo hace y ya. Sonrían para la foto. Listo. Sí, sales en la portada, ¿sabes? Muy personal lo que dijo. Es verdad. Es que es totalmente personal para mí también. Si no saco yo, bórrala. No, sale en la portada Sai, Andreymar y Andrea. Y Tailimar me parece que había comentado que que es de Guyana. A ver. Parece que sí. No sé, perdí el chat.
En la UCS, en donde se estudia, sí. Solo que mezclan todas las materias y no es por separado como otras universidades. Ah, de la UCS, Guayana. No sé bien cómo se estudia en la UCS. Pero algo que sí tengo entendido de la UCS es que van como que un poquito más rápido, Ciudad de Guayana, mejor. Van como que un poquito más rápido en el sentido de la medicina que en la UNEF. Porque en la UNEF vamos como que muy paso a paso a veces. O sea, empezamos primero por bioquímica, luego al mes metabolismo, luego al mes genética. Y ya de último es que uno empieza a ver tejidos que ya tiene como que un poquito más relación con la medicina. Y ya es en segundo semestre que uno empieza a ver anatomía, a ver respiratorio, cardio, renal, piel. Pero bueno, por eso es que, o sea, al principio se los decía, al principio uno es como un poquito, o sea, más que todo en la unidad de metabolismo se tiende a ser como que un poquito aburrido porque ajá, uno quiere empezar a ver, a entender más el cuerpo en sí y está estudiando, no sé, está estudiando la glucólisis y se siente así como que no sé para qué estudio esto. Pero realmente pues la intención de este curso que les he dado, estas 4 clases, es entender por qué todo es importante. O sea, fíjense que empezamos desde sistemas. Primero comenzamos con lo que es la organización de la materia. Y al ver la organización de la materia, vemos que tenemos los sistemas, los órganos, que todo viene desde la célula. Pero la célula no es simplemente la célula ya, la célula también tiene sus elementos que la conforman y sin esos elementos, si nosotros entender la importancia de las proteínas, cómo actúan las proteínas, cómo actúan los carbohidratos, cómo actúan los lípidos, no vamos bien a comprender, o sea, no podemos decir que conocemos en sí, no podemos decir que entendemos todos los sistemas, por ejemplo. Y asimismo también es muy difícil uno estar estudiando metabolismo sin ni siquiera entender el aparato digestivo. O sea, todo va de la mano. Generalmente el orden de la universidad es el que yo le estaba hablando, de bioquímica, metabolismo, luego genética y luego histología. Pero muchas veces, muchas cosas que uno puede, o sea, ustedes pueden estudiarse todo eso y estar estudiando ruta las pentosas fosfato, estar estudiando ciclo de Krebs y les preguntan dónde ocurre la absorción y no saben y pueden sacar 20 en ciclo de Krebs, pero como que se pierde un poco el interés. O sea, es mejor entender primero lo macro, como que lo general, que es cultura, que se supone que es cultura, pero muchas veces uno entra a la carrera y ni siquiera cultura general médica tiene a veces. Entonces, es más bonito cuando eso que uno está estudiando sabe por qué. Uno sabe por qué está estudiando. Uno sabe por qué está estudiando el retículo endoplasmático. Uno sabe por qué está estudiando, no sé, uno sabe por qué está estudiando el núcleo. Cuando ya uno tiene como que una generalidad, ¿sí? Como tal, ese fue lo que me motivó a mí a hacer este curso de premedicina. Porque yo el semestre pasado le estaba dando los cursos a los muchachos de primer semestre. Y personalmente realmente no hice esto. O sea, estas clases que yo les estoy dando a ustedes, a ellos no se las di. Y a veces estamos en la última unidad, estamos estudiando histología. Y una pregunta X, algo súper sencillo, como sobre los huesos, sobre el músculo. Y los muchachos no tenían ni idea de eso. ¿Por qué? Porque se habían enfocado en estudiar únicamente lo del pensum de la universidad, que es innecesario, es obviamente súper necesario, pero sin entender las bases, sin entender lo más importante en sí, o sea, sin entender el por qué están estudiando lo que están estudiando. Y nada, o sea, la verdad espero que les esté sirviendo. Yo sé que es introductorio, no es, o sea, no son clases, ay Dios mío, yo estoy grabando todavía.